La difícil lucha contra las adicciones. Las adicciones a las drogas, las adicciones al alcohol o las adicciones a ser violentos, a comportarnos de una manera violenta, a hablar mal o a pelearse con los demás. También es una adicción. Si esto es una cosa ya formada en tu carácter y si resulta ser una forma de expresar y de manifestar a diario tus frustraciones internas, pues ya es una adicción. Es una adicción a base de la costumbre, es una adicción de tu personalidad y de tu carácter. Caer en una adicción es perderse a uno mismo, es perder su personalidad, es perder su conciencia, el contacto con la realidad, su autonomía y su independencia. Y para los familiares, esto es un duelo diario porque ellos sufren diariamente este duelo por la pérdida del otro, que está afectado por la adicción. ¿Y qué es lo que hace la adicción? Pues la adicción hace perder tu autonomía, tu independencia, tu capacidad de pensar. Prácticamente hace que pierdas el contacto con la realidad y hace que te pierdas a ti mismo. Y esto es un duelo prácticamente para todos los familiares de los adictos, que empiezan a confrontarse con la depresión, se confrontan con la ansiedad. Muchos de ellos tienen incluso que empezar a distanciarse emocionalmente de estas personas que son afectadas por estas adicciones para poder sobrevivir prácticamente a la realidad cotidiana y para poder seguir con sus vidas. El problema es que el adicto ya no puede salir fácil de esta adicción en la que ha caído y en muchos casos les pueden llegar a costar muchos años para poder salir de esta adicción, y estos son los casos afortunados porque son entre los 5% de los que llegan a sobrevivir y llegan a curarse de una adicción. Prácticamente fíjate que entre las adicciones a las drogas solo un 5%, como también de los alcohólicos, solo un 5% son los que logran prácticamente a sobrevivir, los que logran a salir de este mundo y a salir de esta adicción. Hay personas que sí saben consumir estas cosas de una forma equilibrada, pero claro, eso depende de cada persona. Una gran mayoría de las personas han llegado a ser adictas o adictos a estos tipos de drogas, a estos tipos de sustancias, o han llegado a ser incluso adictas a unas formas de expresar sus emociones, de expresar sus frustraciones que están pasando el límite de la normalidad. Y este tipo de adicciones también son bastante complicadas, porque solamente con ayuda médica, ayuda terapéutica, psicológica, pueden llegar a recuperarse a sí mismos, a recuperar su propia conciencia, a darse cuenta de los resultados de sus actos, a darse cuenta de lo que están haciendo mal, de lo que están cometiendo, y a recuperar su autonomía y el contacto con la realidad. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría no logra curarse de... Cuando llegan a ser adictos de esas sustancias fuertes, la gran mayoría de las personas que son adictas no logran curarse prácticamente y no logran recuperarse. Y prácticamente hay que tener muchísimo cuidado con las drogas, hay que tener mucho cuidado con el alcohol, con todos sus efectos, con todas sus consecuencias. Una vez que tú te has vuelto adicto a estas drogas, tu voluntad queda aniquilada, solo eres capaz de consumir para llenarte de energía, para llenarte de exaltación, para después, cuando estos efectos pasan, empezarás a sentir un gran vacío, empezarás a pasarlo muy mal y vas a estar con una fuerte depresión y tristeza. ¿Quién llegan a ser adictos a las drogas, adictos a un alcohol, adictos a las sustancias? Pues prácticamente las personas que les gusta sentir emociones fuertes, que no están contentos con su vida, que buscan una manera de evadir, buscan una manera de no vivir la realidad en la que están, no se sienten contentos con la realidad en la que están por diferentes problemas que han ocurrido en sus familias, por diferentes problemas económicos, sociales con los demás, y les gusta evadir esta propia realidad donde ellos sienten que no encajan y buscan otro tipo de emociones, buscan vivir en otro mundo que les ofrezcan experimentar esas emociones, esas sensaciones que ellos buscan, de sentirse
que encajan en la sociedad, de sentirse en otras posiciones diferentes en las que están, sociales, económicas, o de sentir, experimentar, de vivir en ese mundo de las ilusiones del sueño, donde pueden experimentar y vivir esas emociones, incluso de amor, incluso de deseo, de bienestar, al lado de personas, de su mundo ilusorio, de su mundo imaginativo, prácticamente. Para después, cuando estos efectos de las drogas se terminan, para después sentir un gran vacío en su interior, es decir, sentirse muy tristes, sentirse muy solos. Y esto les provoca prácticamente necesidad de volver a consumir y de volver a consumir. Y sin querer, prácticamente sus propias personas empiezan a ser adictas, empiezan a consumir, porque ya prácticamente esto forma ya parte de su hábito natural. Y tienen que seguir consumiendo porque su cerebro, sus neuronas, ellos ya no son dueños de su cerebro, ya no son dueños de sus pensamientos, ya no son dueños de su conciencia, todo queda aniquilado, la calidad de pensar queda aniquilada y entonces lo único que pueden hacer es seguir consumiendo. Si eres lo suficientemente afortunado, sí que te puedes nombrar entre estos 5%, entre estas 5% de las personas que sí llegan a recuperarse de las adicciones. Son las personas cuya voluntad ha superado la adicción a las drogas y han logrado sobrevivir a la sobredosis, porque cada vez que estas personas vuelven a consumir y a consumir más sustancias que son tóxicas y dañinas, más drogas, como se les dice así, más sustancias psicotrópicas, prácticamente estas personas, una vez que consumen y vuelven a consumir, prácticamente empiezan a tener mucho más posibilidad de que sufran sobredosis. Sobredosis es decir que prácticamente les pueden dar un ataque al corazón, un ataque cerebral, que son los más frecuentes que se dan en estos tipos de situaciones. Así que lo que te aconsejo es que no consumas para nada y si lo haces, esfuérzate por dejarlo y por superar esa dependencia que tienes. Y evidentemente, aprende a ser feliz en el mundo real. No olvides que el mundo fantástico que una droga te lo puede crear solo es un mundo irreal, solo es un mundo de mentira, no es un mundo real. No experimentas unas sensaciones que son reales, que son de este mundo, que es lo que te gustaría realmente experimentar. Y además, ¿por qué dejar que pasen los años por delante de sus ojos sin querer vivir y sin querer tomar participación en tu propia vida? Sin querer conocerte a ti mismo, ser tú mismo. Experimentar realmente lo que son unas vivencias reales, no ilusorias. Lo que son unos contactos humanos, lo que son unas relaciones sociales que son auténticas, conocerte y expresarte a ti mismo. ¿Qué te aporta vivir en un mundo de mentira? Donde todo prácticamente solo es producto de tu imaginación. A mí prácticamente no me aportaría nada. Y a mucha gente pues no le aporta prácticamente nada. Porque no experimentan. Es que simplemente puedes llegar a irte de este mundo sin poder experimentar lo que es una verdadera vivencia, una verdadera sensación de vivir, una verdadera sensación de vivir el mundo, de vivir en base a tus condiciones, en base a lo que tú eres, a lo que tú representas. Porque puedes entablar relaciones normalmente con las otras personas, puedes dialogar normalmente con las otras personas, puedes llegar a encajar prácticamente donde estás. Y para encajar donde estás ahora mismo, donde tú te encuentras ahora mismo, solamente tienes que reconocer tus propias emociones, reconocer tus propias frustraciones, reconocer que este es el mundo, que esta es la situación en la que vives, que estas son las relaciones que tienes y simplemente permitir a vivirlas. Permitir a experimentar tu propia vida, permitir a experimentar tus propios sentimientos
darle curso, dejar normalmente que el rumbo de la vida siga con normalidad, siga tal como es. Y eso significa vivir. Eso significa vivir realmente en la vida. Y eso es todo. Así que déjate vivir. Déjate vivir y experimenta estas sensaciones, porque no solo vas a encontrar situaciones en las que estás mal, sino que vas a ver que cuanto más aceptas tu realidad, es cuanto más mejoras, porque a partir de aquí es el punto cuando experimentarás mejorías. Cuando vas a ver que lo que empiezas a experimentar desde el momento en que aceptas tu realidad va hacia mejor, va hacia buenas cosas, no va hacia malas cosas. Lo que te aporta es la aceptación, te aporta mejoría. Por lo menos experimentalo.